estrategias antivirales, el más enfocado en enfermedades de la infancia. Bueno, gracias por venir y os quiero avisar que yo no me he traído vacunas para pasarlas y tal, pero he tomado nota. Un poquito más arriba porque ahí. Vale. Está duro, como aquí. Si no lo tienes en la mano, no te Pues sí, voy a hacer. Bueno, como en toda charla de vacunas, hay una diapositiva de rigor de cómo surgió la primera vacuna. Y el surgimiento de la primera vacuna es también el nacimiento de la inmunología como ciencia. O sea, vienen las dos de la mano. Entonces, el germen de la primera vacuna surgió de una práctica que se llamaba variolación, o los ingleses la llamaron así, y era inocular el virus de la viruela para prevenir la enfermedad. La viruela hacía estrago, bueno, ha hecho estragos en la historia de la humanidad hasta 1980. Y consistía básicamente en coger un cuchillo, hacerte un corte profundo en el brazo, meterte el virus de la viruela y luego o te morías por la variolación o funcionaba y estabas protegido contra la enfermedad. Pero la gente prefería hacer la variolación porque la viruela realmente mataba a muchísima gente en los distintos brotes epidémicos. Entonces hubo una mujer, Montagu, que sufrió la viruela en Turquía y conocía la variolación. Entonces fue a Reino Unido, que era donde era ella originalmente, e introdujo esa práctica. Y en el Reino Unido tenían vacas. Entonces algunos médicos de la época, estamos hablando del siglo XVIII, se dieron cuenta que las vacas también tenían una especie de viruela. Y que las personas que trabajaban con las vacas tendían a ser menos propensos a tener viruela. Entonces algunos, hasta 5 científicos, bueno, he puesto científicos pero eran médicos rurales de la época del siglo XVIII. Hay documentos que empezaron a vacunar a la gente, a inocular el virus de las vacas en vez del virus de la viruela de las personas. Y empezaban a observar que esas personas estaban protegidas al igual que los trabajadores que trabajaban con las vacas. Y incluso en Alemania, que también se puso en práctica, hubo una persona, Peter Fleck, que era un maestro de escuela, por así decirlo, de la época, fue a una universidad y dio una charla, y él fue quizá el primero que dijo: este proceso tiene algo que ver con algún sistema que tenemos dentro que puede crear memoria contra... Él se dio cuenta de la importancia de este descubrimiento. ¿Qué pasa? Que era un maestro de escuela y no le hicieron caso. Fue a la universidad y le ignoraron. Pero hay documentos de que fue, dio la charla y sobre qué fue la charla. Unas décadas más tarde, Jenner, que es el famoso por la primera vacuna, que también era médico rural, se percató de todo esto y empezó a practicar la vacunación con el virus de las vacas. Entonces, este paper que ves aquí es el famoso de la primera vez que lo hizo con un niño, que está aquí, este es el Instagram de la época, básicamente, supuestamente es él y el niño en cuestión, y luego siguió haciéndolo y unos años después publicó, digamos, un artículo científico en toda regla con 26 casos que describió, hizo sus dibujos, etc. Unos años más tarde, el Real Colegio de Médicos de Londres leyó el artículo y unos 100 médicos firmaron como una carta diciendo que Edward Jenner lo que estaba explicando es que el ser humano tenía un sistema inmune en la época. Y así nació, dijéramos, la inmunología, y él se quedó como el inventor de la vacunación, aunque realmente no lo fue, pero fue el primero que documentó extensivamente cómo funcionaba esto. Pero bueno, esta es más o menos la historia, y el mensaje es que cuanto más avanza la inmunología, más vacunas tenemos y mejores. Siempre ha estado de la mano de la inmunología. ¿Qué ha pasado en los 220 años desde entonces?
Pues que ahora tenemos ya aprobadas para su uso en humanos vacunas contra todos estos patógenos. La mayoría son virus y bacterias. Estas vacunas están incluidas, la mayoría, en el calendario vacunal de los niños o por prescripción por vuestro médico de cabecera, si la pedís os la pone. Y estas ya se administran según necesidad y ocupación. Luego hay un grupo de vacunas del que no voy a hablar, que es las vacunas de los militares. En Estados Unidos, Australia y en ciertos países, a los militares se les aprueban ciertas vacunas que son experimentales para que puedan ir a países donde ciertas enfermedades son endémicas y se vacunan de eso. Y en verde he puesto las vacunas que tienen que ver con virus. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las enfermedades bacterianas tenemos los antibióticos, que es uno de los avances médicos más importantes de la historia de la humanidad. Pero realmente para las enfermedades causadas por virus, la mejor herramienta que tenemos son las vacunas. Hay antivirales y algunos funcionan muy bien, por ejemplo los del HIV, pero la mejor herramienta que tenemos para protegernos de enfermedades virales son las vacunas. Y esto no solo lo voy a decir, lo voy a demostrar. Y ahora voy a cambiar un poco de ciencia. Voy a cambiar la epidemiología. Los epidemiólogos son los que los inmunólogos decimos, dicen, sí, hacen estudios muy bonitos, pero no han visto un virus en su vida. Pero realmente la epidemiología es clave, porque la epidemiología te dice si la vacuna funciona o no. Y entonces he puesto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la vacuna del meningococo C, que causa meningitis y sepsis en niños, en un estudio que se hizo un año después de introducirla en el Reino Unido, mirad la incidencia en niños de 1 a 2 años, bajó completamente y se está comparando con la de meningococo B, que en ese momento no había vacuna para ese tipo. La vacuna de la pertussis, esta es la de la tosferina. La tosferina era una enfermedad muy grave en niños. De hecho, mataba a muchos niños alrededor del mundo. Cuando se introdujo en la década, a finales creo de los 40, en Estados Unidos, mirad la tendencia a la bajada, y estas son otras 2 vacunas ya un poco mejoradas que se introdujeron en Estados Unidos. Claramente, casi se eliminó el problema de la tosferina en Estados Unidos. Este es un caso de España. Esto es el sarampión. El sarampión, ahora, por ejemplo, cuando hablas con la gente, parece que es una enfermedad, bueno, porque no es importante. El sarampión antes de la década de los 80 mataba entre medio millón y 1 millón de niños al año en el mundo. Era una enfermedad importantísima, tenía un impacto negativo en los sistemas de salud públicos muy grandes. Cuando se introdujo la vacuna en España, este es el nivel de dosis de vacunación, el porcentaje de la población, con una sola dosis. Y esto es la incidencia. En realidad está en 4.000, 5.000, pero el eje solo está hasta 1.000. Y mirad lo que pasa. En cuanto llegas a un porcentaje alto de la población vacunado, prácticamente desaparece el sarampión. Y ahora le dices a la gente del sarampión, la gente no tiene miedo, pero antes los niños se morían del sarampión. El rotavirus, igual, el rotavirus ha matado a millones de niños hasta la década de los 80. De hecho, yo he vivido en Australia 10 años. En Australia, en la década de los 80, causaba terror. Hay gente que te lo podía decir. Yo he tenido a mis hijos en la década de los 80 y tenían miedo del rotavirus. Ahora hay una vacuna oral que para los que tengáis hijos, se os la han puesto, se la toman así, los bebés y empiezan ahí a chupar, y es un poco gracioso verlos con toda la vacuna. En un año bajó la incidencia en Estados Unidos, cuando la introdujeron, más del 50%, en solo un año, después de introducir la vacuna. Esta es la del papilomavirus. Para mí es un hito en la ciencia médica, porque además se considera la primera vacuna contra el cáncer, aunque realmente es contra un virus que causa cáncer. Este es un estudio del 2020 en Suecia, con más de 1 millón de mujeres y chicas jóvenes. En las chicas que se vacunaron menores de 17 años, que es la recomendación que se hace para esta vacuna, mirad la incidencia de cáncer del cuello de útero y comparar. Esta vacuna sobre todo es un hito, ya os digo, porque es la primera de su clase, aunque es contra un virus, que la mayoría son contra un virus, una bacteria, protege contra el cáncer de manera muy eficaz. Luego tenemos, por ejemplo, la rubeola,
era el virus que causaba más enfermedades congénitas en niños antes de los años 70. Y era otra enfermedad que daba terror. Las embarazadas tenían pánico de la rubeola antes. Este es un caso un poco especial porque en China se introdujo la vacuna de la rubeola un poquito más tarde que en países, por ejemplo, occidentales. Y aquí vemos el caso de la ciudad de Hangzhou, que es una ciudad de unos 10 millones de habitantes en el delta del Yangtze. Y mirad, en unos cuantos años tenían muchísimos casos de rubeola y muchos problemas. Aquí está también el de mosquitos influenza, que causaba meningitis y sepsis, y luego la polio. La polio de gente hoy en día casi no conoce la polio. La polio estaba, antes de la década de los 50, era, si no el mayor problema de salud pública que había en el mundo, estaba en el top 3. Hoy en día es solo endémica en Afganistán y en Pakistán. Hemos eliminado más del 99% de la polio, gracias a las vacunas. Y la vamos a erradicar. Y bueno, y ahora voy a explicar un poquito qué es lo que voy a hacer yo y la gente que trabaje conmigo y mis colaboradores en el IDIVE. Yo tengo mucho interés en los herpesvirus. Herpesvirus hay 8 que infectan a humanos que conozcamos. Y lo que tienen en común es que tienen una prevalencia, o la mayoría de la población somos portadores de al menos 2 o 3 de ellos. Y ahí lo podéis ver. Están relacionados, por ejemplo, el Epstein-Barr sabemos ahora que es necesario para el desarrollo de la esclerosis múltiple. Esto lo sabemos solo desde el año pasado, un estudio epidemiológico precioso que salió, probablemente desde el Nobel. Es causante de la mononucleosis. Los herpes, bueno, todos los conocemos, el fuego y luego el herpes genital, que es una enfermedad bastante grave. Los herpesvirus 6, 7 y 8, totalmente desconocidos, pero sabemos que tienen mucha relación con cáncer, causan enfermedades graves en niños, y el citomegalovirus es en el que yo voy a trabajar en una vacuna en el IDIVE, pero también tiene relación con el glioblastoma y es la principal infección congénita en el mundo. Entre un 1 y un 2% de todos los bebés nacidos en el mundo nacen con una enfermedad por citomegalovirus. Todos. No estoy hablando de los bebés que nacen enfermos, no. Alrededor del 1% de todos los bebés del mundo. La otra vacuna en la que vamos a trabajar es la del virus respiratorio sincitial, que es más conocido como el virus de la bronquiolitis. Y este año pasado, como probablemente hayáis visto, ha sido, como habíamos estado con las mascarillas y tal, había habido una bajada de incidencia de muchas enfermedades pediátricas. Bueno, pues ha vuelto con muchísima fuerza. Y este virus es el primer causante de hospitalizaciones de cualquier tipo en niños menores de 5 años en todo el mundo. Más de 33 millones de infecciones, casi 4 millones de hospitalizaciones y como mínimo 50.000 muertes infantiles al año. Es realmente un problema de salud pública muy grande. Y nosotros vamos a hacer una vacuna que será multiantigénica porque la mayoría de vacunas que están ahora quizá a punto de salir, espero, están enfocadas solo a una de las proteínas del virus. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tener otros targets en el virus. Este es el virus y las diferentes proteínas que tienen su superficie. Y bueno, esta es una imagen de las proteínas expresadas en células de algunos experimentos que hemos hecho aquí, para que vean. Y por último, como yo además soy inmunólogo, tenemos un proyecto que estamos poniendo en marcha con el Hospital de Alicante, con la gente de nefrología, para predicción de riesgo por infección de citomegalovirus en trasplantados de riñón. Porque el citomegalovirus es la infección principal después de cualquier tipo de trasplante en el mundo entero. Y una de las cosas que causa es la pérdida del trasplante. Como podéis ver, la ciencia médica aún no ha solucionado lo de tener órganos a la carta en una nevera. O sea, el órgano aparece, tienes unas cuantas horas para trasplantar, porque se pone en hielo, y ese es el tope de la tecnología que tenemos ahora, poner el órgano en hielo. Y claro, perder un órgano en un trasplantado es un dilema muy fuerte para el sistema de salud. Entonces, lo que hacen a los médicos es intentar calcular el riesgo que tienen de infección, pero de la manera que se hace es, si el donante es seropositivo para el citomegalovirus, que es la mitad de la población, y el receptor no lo es, eso es riesgo. Ya está, ese es el cálculo que se hace.
Entonces nosotros queremos hacer una técnica que se llama de inmunofenotipado profundo con un equipo que acaba de llegar a DIDIVE y usar la inteligencia artificial para hacer cálculos con todos esos parámetros para intentar predecir el riesgo real de infecciones en esos pacientes, porque se les haría un seguimiento. Entonces, bueno, solo voy a hablar de estos 3 proyectos porque son los proyectos para los cuales hay financiación, y también porque estoy intentando establecer colaboraciones con cada vez más gente en clínica, etcétera, para poder hacer más cosas. Y ahora ya, si queréis hacer preguntas. Por cierto, no he puesto nombres de nadie porque estoy contratando ahora gente, entonces no tengo los nombres del equipo, pero en la siguiente charla ya sabrán las fotos de rigor, etcétera. Gracias, Pablo. Efectivamente, en la próxima jornada que se toque. Hola Pablo, muchas gracias. 2 preguntas. Una pregunta medio de broma, pero que también es seria. Y es que yo he visto en YouTube y algunos Instagramers cosas que dicen que las vacunas producen autismo, que hacen a la gente tonta y tal. ¿Qué hay de eso? Y luego la otra. La historia y supuestamente el nacimiento de las antivacunas fue un paper que se publicó en Lancet con 12 pacientes solo, que ya fue muy raro que Lancet publicara algo con solo 12 pacientes. Y el médico en cuestión dijo que probaba que ahí había una relación entre la vacuna, la triple vírica, MMR se llama en inglés, la de sarampión, es que me he puesto traducirlo, pero bueno, la MMR, se le pone a todos los niños, y el autismo. Luego resulta que no se pudo contactar a ninguno de los pacientes que había tenido, ahí había muchas cosas extrañas. Y sobre todo en Dinamarca se hicieron unos estudios epidemiológicos espectaculares que probaban que eso no iba a ningún sitio. Lancet retractó el paper, pero ese fue el germen de los antivacunas. Luego los antivacunas dijeron que era el adyuvante. Luego, cuando no era el adyuvante, era que se fabricaban células de no sé qué. Y las últimas creo que son que te dan riñón de mono, porque hay unas células de riñón de mono que se usan para fabricar ciertas vacunas, y es que te dan riñón de mono ahí en papilla y que no lo sabíamos. Yo creo que el movimiento antivacuna no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. Yo creo que es ideológico y de hecho se usa mucho en política asociado a otro tipo de ideas. Porque a mí ya me han preguntado, ¿y qué podéis hacer los científicos para, no sé, para educar a la gente? La ciencia no puede hacer gran cosa. Cuando te encuentras a una antivacuna que está convencido, mi experiencia es que es como el que cree en Dios. El que cree en Dios cree en Dios y el que no, no. ¿Vale? Entonces, ahí no hay debate. Educación, quizá podría haber más educación. Ahora, ¿hay vacunas que, por ejemplo, se han probado y han tenido efectos perjudiciales en la salud? Sí, pero es que el sistema está hecho para detectar eso y que nos salgan. Y las vacunas que no están seguras realmente casi nunca salen al mercado, y cuando salen y se detectan se retiran. Entonces, el sistema ya está diseñado para eso. Y la segunda pregunta. ¿El algoritmo que vas a utilizar con el inmunofenotipado profundo es para detectar infección o para detectar posibilidad de rechazo de trasplante? Vale. En el inmunofenotipado va a haber algoritmos. En particular, yo creo que me voy a decantar por uno que se llama T-SNP, que eso es para hacer el mapeado y analizar las poblaciones celulares, para que te diga hay tantas de este tipo, tantas de este tipo. Luego, el algoritmo para calcular el riesgo lo vamos a hacer usando una herramienta de Python y una cosa que se llama Random Forest. Es como coger nodos y entonces le dices, por ejemplo, dame parámetros 3 a 3, combinaciones que hagan una predicción de este riesgo. Y además eso lo combinas con una técnica que se llama bootstrapping, que no sé cómo se dice en español. Pero es básicamente que de tu propia muestra haces un sampling aleatorio y dejas siempre unas muestras fuera para hacer, entonces en uno haces el training y el otro haces el test. En las muestras que se quedan out of the bag, fuera de la bolsa, hace. Entonces no es solo un algoritmo, es una combinación de bootstrapping, random forest, y luego dentro del random forest hay como una conversión a modelos de regresión no lineal. Es un cacao mental. Pero el riesgo de rechazo. Si lo que estás calculando es el riesgo de infección.
Primero infección. Luego la infección lleva muchas veces al rechazo, pero cuando no lleva rechazo lleva a la UCI a veces. Claro, pero aquí puede tener infección sin rechazo. Sí, pero es el riesgo de infección, porque hay que decidir a quién le das la profilaxis con los antivirales, y eso se me olvidó decirlo. Y ese es el problema que tienen los médicos, ¿a quién se la damos? Y el cálculo que te han dicho es el que te he dicho, vamos. El cálculo. De dónde viene, a dónde va, pues a esto sí y a esto no. Entonces intentamos añadir ahí realmente una herramienta un poquito mejor para hacer ese cálculo de riesgo. Vale, lo vamos a dejar aquí. Pablo,